Oremos. Gracias Dios porque eres bueno Gracias. y gracias Señor porque realmente tú te mueves Señor en nuestras vidas de tantas maneras tan diferentes Señor. Podemos ver Señor tus cuidados a través de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar Señor. Podemos ver cómo tú nos cuidas Señor de tantas cosas. Cosas que nos damos cuenta y hay muchas cosas que no nos damos cuenta y es tu cuidado que está con nosotros Señor. Gracias porque caminas a nuestro lado, gracias porque nos animas a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por los momentos difíciles, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, nos sigas hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, que podamos servirte de la mejor manera posible. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de compartir con hermanos, Señor, como Pablo, Señor, como el hermano Juan, que están fuera del país, Señor, y que podemos tenerlos aquí cerquita, Señor, en en esta reunión que realmente es de bendición para todos. Bendice sus familias, Señor. Bendice sus países, Señor. Bendice, Señor, sus vidas, sus ministerios, Padre Santo. Igual te pido, Señor, por cada uno de nosotros aquí en Costa Rica, Señor, que seas tú quien nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, Señor, nos siga animando a seguir adelante. Bendice a los hermanos en Cuba, Señor. Sé tú, Señor, con cada uno de ellos, fortaleciéndoles, Señor, también, dándoles sabiduría, Señor, y permitiéndoles servirte de la mejor manera posible, Padre Santo. Te damos gracias por el culto, gracias Señor por tu misericordia, por tu gracia Señor derramada en nuestras vidas. Te ponemos ante ti Señor las diferentes peticiones y sabemos Señor que tú a su debido tiempo vas a ir contestando Señor cada una de esas peticiones de acuerdo al propósito que tú tienes Señor. Te agradezco Señor por todo, por los momentos difíciles y por los momentos fáciles. Te damos gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le Amén. doy, le doy el tiempo al hermano Eric. Tenés el micrófono apagado, Eric. Ahora sí. Es que me falta una pantalla para poder ver todo lo que tengo que ver. Entonces, permítame un momentito. Muy bien, estamos listos y casualmente esta es la diapositiva 16 de esta presentación y estamos en la semana 16 de estar estudiando la carta de Judas, ¿verdad? Nunca creí que una carta tan cortita nos fuera a ocupar tanto tiempo. Gracias a Dios por lo que he aprendido junto a ustedes con esta carta tan importante, tan fuerte. Y bueno, ahora viene los versos 22 y 23. Ya estamos al final de la carta, solo queda una diapositiva. Y los versos 22 y 23 dicen, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y estos son quizá los dos versos más delicados de toda la carta. Porque recordemos que entre los versos 5 y 19 o 18, Judas se dedica a describir a los falsos maestros. En los versos 20 y 21 nos describe a nosotros, a los hijos de Dios. Describe al verdadero creyente. Y en los versos 22 y 23 le dice al verdadero creyente, le dice a la iglesia, cómo tratar a las personas que están siendo afectadas o que han sido afectadas por las falsas doctrinas que se han metido en la iglesia. Para entender un poquito, todos juntos, cómo veían el mundo estas personas, lo que llamamos la cosmovisión de los receptores originales, debemos dejar por un momento, bienvenida, hermanita Priscila, debemos
abandonar por un momento nuestra tendencia moderna a reducir el problema a diferencias de opinión teológica o religiosa. Es mucho más profundo que eso. Los receptores originales vivían dentro de una cosmovisión en la cual Dios era el soberano, creador y juez de la historia. El pecado tenía consecuencias reales y el mundo espiritual era real y la comunidad debía permanecer separada de la impiedad. Lastimosamente, en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy, la impiedad se ha metido en la iglesia. Hace unos 45 años escuché un mensaje de un pastor, un misionero, y este misionero decía, hace 45 años, que cuando Cristo creó la iglesia tenía su lugar y el mundo tenía su lugar. El mundo avanzó un paso en su corrupción y la iglesia debía haberse quedado en el lugar que Jesús la dejó. Pero resulta que la iglesia avanzó un paso hacia el mundo. Es decir, la iglesia se ha dejado contaminar. Las personas, los creyentes, nos hemos contaminado con cosas banales de este mundo, poniendo una moral relativa y un límite. No, yo no voy a hacer eso, yo llego hasta aquí. Yo no voy a ver aquello, yo veo hasta aquí. Nos hemos ido conformando al mundo y no nos hemos quedado conformándonos a Cristo Jesús. Hemos dejado que el mundo nos contamine. Nos hemos hecho consumistas de cosas materiales, de contenido, y nos hemos distraído de aquello a lo que Dios nos ha llamado, que es guardarnos en su palabra, en el amor de Cristo, conservarnos en el amor de Dios y crecer en la fe que fue una vez dada a los santos, como dice Judas en los primeros versículos de la carta. La propia carta demuestra esta perspectiva. Judas interpreta acontecimientos históricos, el éxodo de los ángeles rebeldes, Sodoma y Gomorra, como manifestaciones del juicio de Dios. También emplea tradiciones judías conocidas por sus lectores, como por ejemplo el libro de Enoch, y su lenguaje comparte características mmm, tanto con las tradiciones judías de juicio como con los recursos retóricos del mundo greco-romano. La investigación académica ha identificado precisamente esta combinación de elementos judíos y grecorromanos, es decir, la cultura helénica, la cultura griega en aquel tiempo, en la estructura retórica de la carta de Judas. Por lo tanto, los lectores no escuchaban. Hay personas con opiniones teológicas diferentes. Escuchaban algo mucho más serio. Escuchaban algo como la comunidad de Dios está siendo amenazada por personas cuya doctrina y conducta están relacionadas con la rebelión contra Dios. La iglesia moderna ha minimizado el pecado, ha minimizado aquellas cosas que ofenden a Dios y se ha identificado inclusive con prácticas homosexuales. No digo nuestra iglesia ni ninguna de las iglesias que están aquí representadas, pero sí sabemos de iglesias que otrora tuvieron muy sana doctrina, muy sana práctica de la palabra de Dios y hoy aceptan el matrimonio igualitario, hombre con hombre o mujer con mujer. Y esto explica entonces la intensidad de la carta de Judas, la forma en que ellos y, percibían el mensaje que se les dio. Estamos siendo contaminados por conductas que están relacionadas con la rebelión contra Dios. Decir esto hoy es hacer que lo llamen a uno retrógrada. Pues llámenme retrógrado, porque yo creo en la santidad,
porque yo creo en el matrimonio como Dios lo creó originalmente y porque creo en predicar el evangelio a toda criatura. Judas también explica la extraordinaria misericordia que se revela en los versículos 22 y 23. No considera que todos los que han sido afectados por el error sean enemigos. Algunos necesitan misericordia y otros un rescate urgente. Y está entonces lo que vemos en el pasaje como misericordia con discernimiento. Es decir, salir a rescatar a los que están contaminados con falsas doctrinas sin contaminarnos nosotros. Salir a rescatar a los que están cayendo en determinados pecados sin caer nosotros con ellos. Voy a ponerles un pequeño video para que nos haga un resumen de todo lo que vamos a ver probablemente esta noche y la que sigue. Permítanme un momentito para que lo puedan ver. Voy a dejar de compartir por un momento para darle paso a este video. O yo creo que no estaba compartiendo todavía, ¿verdad? Sí, no estoy compartiendo todavía. No, aún no. Ok, entonces vamos a abrir el video y vamos a compartir lo que... Grabando, Mary. ¿Cómo? Sí, sí estoy Grabando. grabando. Eso sí, no se me olvidó. Muchas gracias, Olguita. Mucho gusto. Muy bien. Denme un momentito. Bíblicos. Estudios célula. Y vamos a ver. Ah, no. Culto virtual. Permítanme un segundo, por favor. Es que honestamente olvidé de mantener el video, tener el video abierto en su momento, pero ya lo vamos a tener. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy Muy bien, vamos a compartir este video. Por favor, me indican si lo escuchan adecuadamente. Bienvenido Luis, que Dios te bendiga. Bienvenida Priscila. Buenas noches, bendiciones. Bien, compartir Noches. video. Muy bien, ahí se ve el video, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ahora vamos a meternos de lleno en un pasaje que es, francamente, delicado, ¿Lo escuchan bien? sí. Perfecto, mis hermanos. pero súper práctico. Judas 22 y 23. A ver, vamos a desempacar lo que podríamos llamar un triage espiritual. Vamos a entender cómo discernir las necesidades espirituales hoy en día, cómo aplicar misericordia con un discernimiento clínico y cómo usar técnicas de rescate urgente ante un peligro inminente. Para arrancar, quiero que piensen en esto. ¿Misericordia sin santidad o santidad sin compasión? Esta pregunta atrapa perfectamente el gran dilema teológico moderno, ¿no creen? Hoy en día, muchas comunidades oscilan, casi como un péndulo, entre dos extremos. Por un lado, tenemos una tolerancia medio ingenua, un sentimentalismo que simplemente ignora la gravedad del error, y por el otro, una dureza religiosa implacable que condena a cualquiera ante el primer tropiezo. Bueno, Judas nos ofrece un camino radicalmente distinto que equilibra ambas virtudes a la perfección. Y para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta de hoy será muy puntual. Veremos el dilema del rescate, la preparación necesaria, la misericordia para los confundidos, el rescate urgente, qué significa aborrecer la ropa contaminada y finalmente su aplicación pastoral hoy. Así que, punto número 1.
el dilema del rescate y cómo navegar estos extremos modernos en el cuidado espiritual. Para entender bien a Judas hay que tener algo clarísimo. El error espiritual es literalmente un asunto de vida o muerte. Y este contraste ilustra nuestro desafío de todos los días. Piensen en el primer error, creer que la tolerancia absoluta es la respuesta. Eso es amor, sí, pero sin verdad. Luego está el segundo error, esa dureza que identifica el engaño rápidamente, pero trata con total desprecio a los afectados. Eso es verdad, pero sin una sola gota de misericordia. Judas nos exige elevar el estándar, pidiéndonos una misericordia que esté llena de discernimiento. Pasemos al segundo punto, la preparación antes del rescate, o el fundamento que todo rescatador necesita. Porque, seamos honestos, antes de intentar sacar a alguien de aguas profundas y peligrosas, el rescatista necesita tener los pies muy bien plantados en tierra firme. Por eso es vital discernir y preparar el corazón antes de rescatar a otros. Judas establece 4 pasos previos innegociables. Primero, la edificación, o sea, estar fundamentados en la fe. Segundo, orar en el Espíritu, que es depender totalmente de Dios. Tercero, la permanencia, mantenernos en comunión constante en su amor. Y cuarto, la esperanza, vivir siempre con una perspectiva eterna. Solo cuando tenemos estas 4 columnas firmes, logramos la capacidad espiritual para intervenir de forma segura. Y todo esto se resume en un principio brutal. La misión de rescatar a otros comienza con la responsabilidad de conservar nuestra propia vida espiritual. Es que es lógica pura. No podemos lanzar un salvavidas si nosotros mismos nos estamos ahogando. El rescate verdaderamente efectivo siempre fluye de una vida espiritual vibrante y muy bien protegida. Lo que nos lleva al punto 3. Misericordia para los confundidos. Para entender a este primer grupo que menciona Judas, aquí hay un detalle fascinante en el griego original. La palabra es diakrinomenoi. En el texto bizantino, este verbo no solo describe a los que dudan, sino la acción vital que nosotros debemos tomar. Significa distinguir, discernir o separar conceptualmente. Es decir, nos da una orden. Apliquen misericordia, sí, pero jamás a ciegas. Hay que discernir espiritualmente la condición exacta de la persona que necesita ayuda. La misericordia bíblica exige agudeza, no ingenuidad. Entonces, ¿cómo identificamos a este primer grupo que requiere ayuda? Bueno, son personas que están genuinamente confundidas o tienen dudas sinceras. Quizás fueron influenciadas de manera indirecta por alguna enseñanza falsa y ahora están espiritualmente debilitadas. Ojo, no están promoviendo la corrupción a propósito, solo están empezando a desviarse. Así que la respuesta aquí jamás debe ser una condena aplastante, no. Requieren instrucción paciente, una corrección suave y sobre todo una mano compasiva. Necesitan misericordia y muchísima claridad. Pero la situación cambia radicalmente en nuestro punto 4. Rescate urgente en peligro, respondiendo a amenazas espirituales inminentes. Para este segundo caso, Judas cambia la marcha y usa una palabra fuertísima, arpazó. Esto significa arrebatar violentamente o sacar con una rapidez extrema. Imagínense encontrar a alguien profundamente dormido en una casa que está envuelta en llamas. En ese momento no te sientas a tener un debate teológico tranquilo, ¿verdad? Lo agarras y lo sacas corriendo. Esta palabra nos grita que hay un peligro espiritual inminente, y ahí es donde aplicamos estas técnicas de rescate urgente. Y fíjense, esto nos ayuda a corregir un malentendido súper común. Tradicionalmente, muchos ven 3 grupos distintos en este pasaje: los dudosos, los que están en el fuego y los contaminados. Pero si vamos a la estructura real del texto bizantino, vemos clarito que solo hay 2 grupos que requieran ayuda. Esa última parte sobre estar contaminados no es un tercer grupo de personas, para nada. Simplemente describe la actitud crítica que debe tener el rescatador frente a este segundo grupo que está en grave peligro. El contraste es definitivo, y distinguir entre ambos casos es fundamental. Para el grupo 1, que está confundido, la respuesta es clara: misericordia con discernimiento. Pero para el grupo 2, que está en peligro inminente de destrucción, la respuesta tiene que ser un rescate urgente, casi violento, y ejecutado con muchísimo temor reverente. Vemos que son 2 condiciones totalmente distintas, que, lógicamente, exigen intervenciones completamente distintas. Llegamos a la sección 5. Aborrecer la ropa contaminada, que trata sobre ese delicado equilibrio entre el amor y el santo temor. Aquí el texto nos regala la metáfora de la chitona, la túnica interior o vestidura. En un contexto de rescate, esto es un símbolo de la contaminación que produce la carne, ya sea una conducta inmoral súper profunda o doctrinas falsas que han manchado la vida de alguien. El punto es que, mientras extendemos la mano para salvar el individuo, tenemos que sentir un rechazo absoluto, casi repulsión por aquello que lo está destruyendo. En pocas palabras, el principio fundamental es este:
Salven a la persona, por supuesto, pero rechacen totalmente esa contaminación. Y es vital, de verdad vital, notar que el texto dice que esto debe hacerse con temor. Y no hablamos de cobardía, sino de no tener una confianza descuidada en nuestra propia fuerza. Si subestimamos lo contagioso que es el pecado justo en medio del rescate, es facilísimo terminar quemados por ese mismo fuego. Finalmente, sección 6. La aplicación pastoral actual o cómo implementar este discernimiento misericordioso en nuestros contextos modernos. Si bajamos todo esto a la práctica contemporánea, vemos pasos clarísimos para discernir las necesidades espirituales hoy. Primero, evaluar siempre la condición con discernimiento. Aquí no hay fórmulas mágicas. Segundo, si notamos confusión, aplicamos instrucción y compasión. Tercero, si vemos una caída en picada hacia un peligro grave, intervenimos con suma urgencia. Y cuarto, fundamental durante todo este proceso de triaje espiritual, mantener una separación absoluta e intransigente del pecado. Me encanta cómo esta frase encapsula absolutamente todo nuestro recorrido. El creyente debe ser lo suficientemente misericordioso para acercarse al que cae y lo suficientemente santo para no caer con él. Es literalmente una danza delicada entre una compasión infinita y una pureza inquebrantable. Recuerden, misericordia sin santidad es puro sentimentalismo. Santidad sin misericordia es dureza implacable. El llamado es a mantener ambas intactas. Así que, para cerrar nuestro análisis, quiero dejarles esta pregunta dándoles vueltas en la cabeza. ¿Cómo practicarán nuestras comunidades este valor extraordinario para rescatar a otros, combinado con la sabiduría sobria de mantenerse en santidad? Es un desafío gigante, sí, pero con el discernimiento adecuado y dependiendo de Dios, es absolutamente posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis. Bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces al estudio de hoy, ¿no? Déjenme nada más eh, revisar un detalle para colocar la diapositiva correspondiente. ¿Ok? Ahora sí. Perfecto, ahí la tenemos, ¿verdad? Muy bien, les decía que hoy es la semana 16 de ese estudio y que estamos en la diapositiva 16 de toda la presentación del estudio de Judas. Entonces, ya vimos entonces que la cosmovisión de estas personas, los receptores originarios de la carta, es una en la que ellos creen en un Dios que es el soberano, creador y juez de la historia, que el pecado tiene consecuencias reales. Y aquí hay que hacer un paréntesis y reconocer que en nuestra sociedad moderna, inclusive en nuestra iglesia moderna, el pecado ya no se toma tan en serio como lo tomaban estos hermanos. Por lo que les decía, la iglesia se ha degradado moralmente frente al mundo. La iglesia se ha ido en pos del mundo. Muchos, y no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de la tendencia general a los que nos llamamos cristianos hoy en día. Estamos teniendo una moral relativa y nos hemos olvidado de la santidad de Dios. No vivimos realmente esperando la venida de Cristo, como dice Judas, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vemos la venida de Cristo como algo que puede venir, puede no venir, pueden faltar 5 segundos o 500 años. Y entonces me decido porque faltan 500 años, así que voy a vivir la vida como mejor me parezca y no como Dios manda. Para la iglesia primitiva, ellos debían vivir
separados de la impiedad. Ellos no decían, es que tenemos diferencias de interpretación teológica para justificar ciertas desviaciones. No, ellos decían la comunidad de Dios está siendo amenazada por personas cuya doctrina y conducta están relacionadas con la rebelión contra Dios. ¿Cuál es nuestra doctrina y conducta? Porque no basta con tener buena doctrina. Necesitamos una conducta congruente con la sana doctrina. Entonces vamos a empezar hoy el estudio de misericordia con discernimiento. Y decía, como decía en el video, que Judas 22 y 23 es uno de los pasajes más delicados y al mismo tiempo más pastorales de toda la epístola. Después de haber presentado con extraordinaria severidad la naturaleza, conducta y condenación de los hombres impíos que se van infiltrado en la comunidad cristiana, Judas cambia de tono en su carta y se dirige su atención hacia aquellos que están siendo afectados por esas falsas doctrinas, que hoy entran por internet, por WhatsApp, por la radio, por la televisión, y no necesariamente por gente dentro de la iglesia, aunque también los puede haber. La carta no termina diciendo simplemente rechacen a los falsos maestros. Judas añade una segunda responsabilidad sobre nosotros los que decimos ser maduros en Cristo, los que decimos tener sana doctrina y los que deberíamos practicar esa sana doctrina. Judas dice, hay personas que están siendo arrastradas por el error y deben ser tratadas de manera diferente según su condición espiritual. Esta es precisamente la razón por la que Judas comienza el párrafo exhortando a los creyentes a edificarse. Aquí estamos en los versos 20 y 21. A edificarse en la sana doctrina, a orar en el Espíritu y a conservarse o mantenerse en el amor de Dios y a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces Judas podemos verlo de esta manera, Judas 22 y 23. Verso 22. Y a algunos tened misericordia haciendo distinción. Nosotros no lo vemos así en la traducción Reina Valera, sino que dice, a algunos que dudan convencerlos. Pero cuando analizamos los verbos que se utilizan en este pasaje, nos está diciendo que hagamos una distinción. Y dice que a otros tenemos que salvarlos con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la túnica contaminada por la carne. Y esto tiene que ser explicado de manera cuidadosa. Y a algunos tened misericordia, haciendo distinción. ¿Qué hay que discernir? ¿Qué hay que distinguir? Bueno, aquí se usa una palabra eh, para introducir a lo que llamaríamos el primer grupo, los que dudan, los que están dudando. ¿Por qué dudan? Porque les enseñamos que la salvación no se pierde, pero alguien vino y les dijo que la salvación se pierde. Porque les enseñamos que la salvación es para toda la humanidad, porque Cristo murió por todos. Pero algunos les enseñan que Dios ya eligió a los que van a ser salvos y por defecto eligió a los que van a ser condenados. Y no hay nada que hacer al respecto. Y entonces nos hacen dudar del amor y la justicia de Dios. Y lo justifican con la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y es verdad, Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano, pero no es injusto.
Entonces, dice que a ese primer grupo la palabra que se usa es eletea, tener misericordia, mostrar compasión, actuar misericordiosamente. Es una forma en la segunda persona plural y en un contexto exhortativo como este funciona como una orden, como si fuera un imperativo. Tengan misericordia. Y esto es muy significativo, mis hermanos. Judas acaba de describir personas que están contaminando a la iglesia, pero cuando los identificamos o los encontramos, nos damos cuenta que ellos mismos han sido contaminados y afectados. Y entonces, lo que ellos están repitiendo no lo hacen con la intención de hacer daño. Ellos están, como decía un pastor que conocí por ahí, sinceramente engañados. Entonces, Judas no ordena que se les condene como hace con los falsos maestros. No, Judas ordena que tengamos misericordia. La defensa de la verdad no elimina la misericordia. ¿Recuerdan a Pedro cuando nos dijo que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Pues es lo mismo, si vemos un hermano, sabemos que es un hermano en la fe, pero que está siendo arrastrado por falsas doctrinas, con misericordia, con respeto, debemos acercarnos a él y ofrecerle nuestra ayuda para que en un discipulado lo podamos llevar a la verdad, no nuestra, sino de la palabra de Dios. Entonces, la verdad debe producir el discernimiento suficiente para saber cómo aplicar misericordiosamente la verdad a personas que tienen un pensamiento diferente o que están confundidas en su doctrina. Y aquí está la palabrita esta que vimos en el video, diacromenoi, creo que era esa. Ahorita, ahorita lo revisamos. Y es probablemente la que más afecta nuestra comprensión de Lucas 22. Es un principio, es un participio presente y es plural, nominativo, y da una idea como de distinguir, discernir, hacer la diferencia, juzgar entre cosas, separar conceptualmente, distinguir una situación de otra. Es decir, no puedo tratar de la misma manera a uno que he identificado como un falso maestro que intencionalmente llega a enseñar falsas doctrinas en la iglesia, de uno que por su poco tiempo en el Evangelio, porque no ha sido tal vez muy diligente en estudiar la palabra de Dios, es arrastrado o engañado por las falsas enseñanzas de aquel falso maestro. No puedo tratarlos igual. El que ha sido contaminado, arrastrado por esa falsa enseñanza, requiere misericordia, requiere amor, requiere respeto y ser llevado a la sana doctrina de la mano, sin juzgarle, pero sí con firmeza. Entonces, aquí hay dos palabras que nos dicen a nosotros cómo debemos hacerlo. El participio que mencionamos, diacromenoi, ah, vamos a ver, no describe a algunos que están dudando, sino que describe la manera en la que
los que no estamos dudando, tenemos que acercarnos a ellos. ¿Sí me explico? Es decir, esa palabra, ese verso 22, no nos dice identifíquenlos solamente y mándelos al discipulado, sino que nos dice cómo tenemos nosotros que acercarnos a esa persona. ¿Para qué? Para no espantarla, para no causarle una herida. Recordemos que es el cuerpo de Cristo. También es parte del cuerpo de Cristo, es un miembro del cuerpo del Señor, de la iglesia. Entonces nos dice, tened misericordia haciendo distinción. La diferencia no es nada pequeña. ¿Qué significa hacer distinción? Judas no nos autoriza a convertirnos en una persona parcial o cruel. Nos está ordenando discernir espiritualmente la condición de cada persona y en función de esa condición acercarnos a ella. ¿Vamos bien hasta aquí? Como yo no los estoy viendo, porque no tengo una pantalla para ver el grupo, si alguien necesita preguntar algo o decir algo, abre su micrófono y me advierte que quiere decir algo y con mucho gusto yo le doy la palabra. Recordemos que es un estudio bíblico, entonces no necesariamente solo yo tengo que hablar. Entonces decíamos que hacer distinción es la forma en que se nos ordena acercarnos a la persona que está confundida o que está dudando de la sana doctrina o que está cayendo en un pecado. ¿Cómo acercarnos a ella? ¿Cómo distinguirla de otra situación o de otro tipo de persona? ¿Y cómo tratar con ella? No todos los que están cerca del error se encuentran en el mismo estado. Miren, hay personas que han sido confundidas, no entienden. Hay personas que han sido influenciadas. Hay otras que están siendo debilitadas. Y hay otras que ya están comenzando a desviarse y necesitan ser recuperadas mediante una enseñanza firme, llena de amor y de misericordia. Y esas personas no deben recibir exactamente el mismo tratamiento que aquellos que deliberadamente promueven la corrupción espiritual o la falsa doctrina. La misericordia bíblica no es ingenuidad, no es creer que todo el mundo es pobrecito, no, tampoco es así. Es el discernimiento bíblico con amor. Es decir, el discernimiento bíblico, el reconocer quién es quién, no es falta de amor. Judas coloca ambas cosas juntas, misericordia más discernimiento. El verso 23 hace una diferencia. Dice, pero a otros salvadlos con temor. Y aquí viene una palabra interesantísima. Hay otra traducción que dice, pero a otros en temor, salvadlos. Y aquí es el segundo grupo, no es que son tres grupos, lo que tenemos aquí, este triaje es, por ejemplo, la forma en que en un hospital se clasifican los pacientes. Entonces, tenemos que hacer una clasificación de las personas, ¿verdad? Y aquí tenemos gente que está vacilante, creyentes genuinos confundidos por falta de doctrinas. Hay un protocolo, tener misericordia, tratar con paciencia, compasión e instrucción suave. Las dudas son normales, no exigen severidad inmediata. Y luego están los que están en carácter de urgencia. O sea, o los salvamos ya o se pierden para siempre. Son personas que están jugando peligrosamente con la destrucción y el estilo de vida impío. Están inmersos en el pecado y la arrogancia de los falsos maestros.
Hay que arrebatarlos urgentemente, sacarlos de donde están. Es decir, se conoce también como una intervención pastoral. Es decir, voy a hablar seriamente con esta persona para que esta persona comprenda. Y aquí no significa llegar como un militar, un dictador, siéntese porque le voy a hablar. No, tampoco. Sin perder el respeto, sin perder el amor, pero sin perder tiempo. ¿Sí me explico? Tenemos que jalarlos a la sana doctrina antes de que sea demasiado tarde y no darnos por vencidos con ellos. Hay personas con las que hemos trabajado más de un año para sacarlas del camino que llevan y dejarlos en el camino correcto del Señor. Misericordia con temor. Tratar de ayudar, pero sin contaminarnos con el pecado en el que ellos están cayendo, sin caer en el mismo pecado. Y recuerde que hay un pasaje que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces la estructura que nos da Judas es fundamental. A algunos, misericordia con discernimiento. Verso 22. A otros, verso 23, rescate urgente con temor. ¿Ok? Y entonces aquí vemos tier 1, tier 2, tier 3, es decir, cómo estamos clasificando a las personas en una situación de confusión bíblica. Ahora, primero tenemos que asegurarnos de que nosotros no estamos con alguna confusión bíblica. Es decir, si yo tengo dudas de lo que creo o de lo que me están enseñando o de lo que están diciendo en otras fuentes aparte de mi iglesia, entonces yo soy el primero que debe someterse voluntariamente. Si reconozco que eso que dijo X predicador me causa duda, yo soy el primero que tiene que buscar a mis pastores y decirles, hermanos, necesito ayuda. ¿Sí me explico? Entonces, aunque esta imagen presenta tres clasificaciones, si queremos ser fieles al texto bíblico, en realidad son dos. La primera y la dos y la tres simplemente es ah, otra clasificación de gente que está en una urgencia. Ahora, la expresión en temor o con temor es sumamente importante. Judas no dice simplemente sálvenlos, no, sálvenlos con temor, porque el creyente está tratando con personas que están peligrosamente próximas a una contaminación espiritual seria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos metemos en camisas de once varas por meternos en terrenos para los cuales no estamos preparados. Es como meter un carrito como el mío, 4x2, ¿verdad? A una montaña, donde se requiere un 4x4, pero eso es de verdad. Como decimos en Costa Rica, que tienen chancha y que no se pegan en ninguna parte. Pues así nos pasa a veces a los cristianos. Nos metemos en un barrial y nos quedamos atascados, porque no estamos preparados. Y hay otro principio fundamental. El que rescata a otros debe cuidar también su propia santidad. El creyente no puede entrar en el territorio del pecado pensando que es suficientemente fuerte y que eso no le va a afectar. Por eso Judas dice con temor. No se trata de miedo, de cobardía. Se trata de reverencia ante Dios, de tener conciencia de la gravedad del pecado y reconocer nuestra propia debilidad. Somos vulnerables y lamentablemente a este cuerpo de carne le gusta el placer que proporciona el pecado. Entonces tengo que tener una estrecha comunión con Dios para no ser arrastrado junto con aquellos que quiero rescatar. Es como ir a sacar a una persona que se está ahogando. Si yo no soy un nadador experto,
tengo la condición física adecuada y no, o sea, si no tengo esas cosas y no sé cómo efectuar un rescate acuático, cuando me lanzo a salvar a otra persona, vamos a necesitar que alguien nos rescate a los dos o vamos a morir los dos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y fortalecernos en Cristo, en la comunión con Dios. Ese verbo, salvar, rescatar, librar, adquiere una dimensión urgente, no simplemente planifique cómo lo saca, haga un plan de estudio, no, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Pero este verbo implica arrebatar, agarrar, sacar violentamente, rescatar con rapidez, es decir, hay que actuar de acuerdo con la urgencia que estamos viendo en la caída que está teniendo el hermano. Y como dice Gálatas, si alguno ve a un hermano que está en pecado, ustedes que son maduros, trátenlo como si se tratara de ustedes mismos, con misericordia, con amor, no con juicio. Ahora, en la cosmovisión que nos presenta Judas, el fuego no es una simple metáfora de pasarla mal. La carta ya ha presentado el juicio divino como una realidad objetiva. Ya casi vamos a terminar por hoy. Solo termino este punto y continuamos la semana entrante. La carta ha presentado el juicio divino como una realidad objetiva. Judas 7 habla del castigo del fuego eterno y a lo largo de la carta el autor presenta una línea continua entre pecado, rebelión y juicio divino. Por eso cuando dice arrebatándolo del fuego, la imagen comunica peligro espiritual y juicio. El creyente debe comprender que el error doctrinal y la inmoralidad no son asuntos intelectuales inocentes, están relacionados con el destino espiritual de las personas. Ahora, aquí no está hablando de perder la salvación, pero dice el Nuevo Testamento que algunos mueren antes de tiempo. ¿Sabe? Personalmente creo, por un estudio que hice, de cuándo muere el creyente. Y el creyente muere cuando ya no puede glorificar a Dios aquí en la tierra. Sea porque su vida se ha rebelado tanto contra Dios que ya se hizo insensible al pecado y entonces Dios lo llama a su presencia. O sea que ya cumplió su propósito en la misión que Dios le ordenó, su propósito glorificando a Dios y ahora Dios dice, tu premio es estar aquí conmigo por la eternidad. Ambos van a la presencia de Dios, pero por razones distintas. Y generalmente el creyente que se ha apartado, primero sufre en carne propia la disciplina de Dios. Y dice Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a continuar la próxima semana desmenuzando este pasaje, porque todavía hay mucho, mucho que sacarle para entender cómo debemos discernir entre los falsos maestros y los que son afectados por esos falsos maestros, y cómo acercarnos y rescatar a aquellos que están siendo afectados por las falsas doctrinas. Voy a terminar acá, que el Señor les bendiga. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a dejar de transmitir también. Permítanme, por favor. A las personas que nos están siguiendo por redes sociales, que Dios les bendiga, hermana Esperancita, hermana Yara, Esperancita ya en la frontera con México, con Estados Unidos. Se me olvidó el nombre de la ciudad, es muy conocida. En Tijuana. En Tijuana, Esperancita en Tijuana, de la Iglesia Palabra Verdadera, y la hermanita Yara de nuestra iglesia, que hoy nos siguió por Facebook. Que Dios les bendiga a ambas. Aquí termino la transmisión, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Don Edgar, adelante. Añado un poquito. Sí, señor. Dice Judas 23,
rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado, esto me gusta, de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Qué advertencia más fuerte. Ok, esa es una versión del lenguaje actual. Bendiciones, muy Amén. bueno. Sí, y eso nos da una idea del peligro que nos acecha, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que mis hermanos, no nos descuidemos ni por un momento. Voy a terminar aquí la grabación también. Permítanme, por favor.